Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. ¿Alguna vez has conocido a alguien con quien de manera natural has aprendido cosas interesantes, has podido ser tú mismo y sentir que puedes compartir lo que sea que te está ocurriendo de manera tranquila y a partir de allí aprender? Si la respuesta es positiva, es muy probable que hayas tenido la fortuna de contar con un mentor, así lo hayas sabido o no. Si estás en el camino de acompañar a otras personas en su propio proceso de aprendizaje porque tienes un equipo a cargo, este episodio entonces es para ti, porque hoy te voy a hablar sobre cómo puedes tú ser también un mentor. Un mentor es aquella persona que tiene más experiencia, que probablemente conoce más respecto a determinados temas, es una persona que puede a partir de sus vivencias precisamente ser más maduro, que pueda tener una visión distinta y amplia de las situaciones y es alguien con quien el camino se puede recorrer de una forma mucho más tranquila e incluso te puede ayudar a lograr los objetivos de manera mucho más rápida. La carrera profesional y el camino laboral puede ser vivido de dos maneras muy distintas. Una puede ser un camino muy interesante y muy provechoso y otro puede llegar a ser un camino tortuoso, que no se disfruta, que no es tan interesante. Yo puedo compartir que he estado en los dos lados, en diferentes momentos de mi experiencia laboral cuando hacía parte de organizaciones. Y claramente es mucho mejor cuando tienes cerca a ti o cuando puedes disponer del acompañamiento de alguien que sabe más que tú, que tiene más experiencia y que te puede ayudar a navegar las situaciones de una forma mucho más apreciativa. El mundo laboral se puede vivir en compañía y seguramente va a ser mucho más provechoso si lo haces de esa manera. Entonces, cuando tú tienes la fortuna de ser mentor de otra persona porque tienes más experiencia, lo positivo que ocurre para la persona que está siendo mentoreada o que está en proceso de aprendizaje o que es más junior es que la situación que incluya en las conversaciones con este mentor que le genera impresión va a poder ser manejada de una forma distinta, porque lo que ocurre cuando tenemos un mentor es que se comparte la presión que nos genera la incertidumbre, el no saber, el estar manejando una situación ambigua. A cualquier persona eso le genera preguntas, ansiedad, incluso hasta preocupaciones, y poder contar con alguien con quien puedas hablar del tema para tener miradas distintas alivia claramente la presión que eso genera. ¿Qué otra cosa ocurre cuando se cuenta con un mentor? Se acelera la curva de aprendizaje y no solamente se acelera, sino que se abre la posibilidad de ver las circunstancias de una forma distinta. Además, se puede avanzar en tener resultados rápidos en términos de aumentar la probabilidad de que el resultado sea provechoso y sea positivo, porque estás contando para la toma de decisiones, para la escogencia de las opciones con alguien que puede tener mayor conocimiento, que puede tener mayor experiencia. Luego el resultado es más probable que sea el que se está esperando, es decir, un resultado positivo. Adicionalmente, se aumenta la confianza. La persona que dispone de un mentor aumenta su confianza en la capacidad intelectual, en su criterio, en la medida en que va a poder
conversar de los temas con esta persona y va a poder también recordar que tiene unas habilidades, unos talentos que puede poner al servicio de los desafíos que están manejando. Y por último, podríamos decir que se transforma el temor o las preocupaciones o la ansiedad en energía para la acción. Si tú tienes un equipo a cargo, si eres líder de otras personas, tienes la posibilidad de aportarle a los otros desde todos los aspectos que te acabo de compartir. Puedes ayudarles a que manejen las situaciones de una forma mucho más calmada y mucho más madura. Puedes ayudarles a que aprendan de manera más rápida, a aumentar la probabilidad de que los objetivos se logren y los resultados sean positivos, que confíen más en sí mismos y por supuesto que actúen para avanzar hacia el logro de lo que tienen enfrente las personas. ¿Y por qué hablo hoy de la importancia de ser un mentor y cómo ser un buen mentor? Porque por supuesto quien tiene la posibilidad de liderar tiene enfrente el camino para hacerlo. Es bonito considerar la posibilidad de que si eres jefe, qué bueno que las personas piensen y sientan que tienen un buen jefe y que ese buen jefe eres tú. Que más que ser un buen jefe, eres un líder, que precisamente está ahí para ayudarles, para acompañarlos en su quehacer, para acompañarlos en ayudar a que pongan al servicio de los retos, de los proyectos, los desafíos que tienen, todas las habilidades, toda la experiencia y por supuesto también todo lo que son como personas. Y eso incluye las dudas, las preguntas internas, las preguntas personales. Porque en la vida todos tenemos momentos en donde dudamos de nuestras capacidades, pensamos que no tenemos claro cuál es el camino a seguir, qué es eso que yo debería hacer. Y en esos momentos es cuando cobra mucha más importancia tu figura de liderazgo desde ser un mentor. No tanto desde ser esa persona que está ahí para dar instrucciones, para fiscalizar, para respirar en la nuca, sino para ayudar a las personas a lograr los objetivos. De eso se trata el verdadero liderazgo del siglo XXI. Te voy a compartir entonces algunas ideas que te puedan permitir avanzar en responder la pregunta y entonces cómo ser un mentor, cómo ser un buen mentor para las personas que están en mi equipo de trabajo. Lo primero es que te respondas la pregunta de cómo está tu disposición para hacer eso. Porque no siempre todas las personas están dispuestas a destinar energía, tiempo y espacios para ayudar precisamente a las personas desde una perspectiva del aprendizaje. Entonces, para ser un buen mentor, lo primero que debes considerar es que pongas una intención de servicio hacia las otras personas y que estés dispuesto a hacerlo. Si no tienes esa disposición, pues creo que no te va a salir de manera natural el resultado. Entonces es importante que chequees y verifiques tu disposición en ese sentido. También es importante que cuando estés con las personas a quienes estás acompañando como líder, manifiestes interés genuino por ayudarles y el sentido de que estás allí para servir, para colaborar. Otro tema que es muy importante es que debes proveer el contexto adecuado para estos espacios de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que debes disponer del tiempo suficiente, el tiempo necesario. Debes explicar qué es estrictamente como la labor que vas a hacer para acompañar al otro en su propio desarrollo. Y en el abanico de posibilidades que se generen en las conversaciones, debes tener la capacidad de explicar las razones por las cuales tú estás compartiendo una idea, una mirada, una experiencia, para que ellos elijan algún camino, pero que al fin y al cabo sean ellos quienes hagan la elección,
quienes tomen la decisión. Eso es lo que permite a las personas empoderarse, aumentar la confianza, sentir que son capaces. No se trata de que tú les digas qué hacer o les des las respuestas. Se trata de que tú puedas mostrarles las diferentes opciones con los pros y los contras y que ellos tengan elecciones. Y en la medida en que tú puedas acompañar esa elección dando el criterio, dando tu propia voz, tu propia experiencia, pues seguramente va a ser mucho más de aprendizaje todo el acompañamiento que les des. Importante que en esto seas generoso. Creo que esta es una de las características que por lo menos yo recuerdo de estos buenos jefes que tuve cuando hacía parte de organizaciones y trabajaba con líderes y con personas que me inspiraron mucho. Yo percibía en ellos una gran generosidad y sentía que estar con ellos, conversar con ellos, era algo donde ellos querían y de manera natural entregaban valor, entregaban conocimiento y lo hacían de manera natural. Esto es algo que conecta a las personas con un propósito. Hoy en día se habla mucho de el engagement y cómo mantener a las personas comprometidas con la organización, con el trabajo, con el equipo, y definitivamente sentir que hay alguien que está ahí para mí, que me está aportando, de quien yo puedo aprender, a quien puedo acudir en cualquier situación que tenga alguna duda, algún problema, sin sentir que voy a ser juzgado o calificado. Sin duda alguna es una de las mejores herramientas que hay para generar ese sentido de propósito y de pertenencia y de querer estar. Piénsalo si en alguna ocasión en tu vida laboral has tenido alguna situación así, en donde tú sientes que en tu empresa, y ojalá sí ha sido con tu jefe como yo tuve la fortuna alguna vez de poderlo vivir, de sentir que tú estás acudiendo a donde una persona que está ahí es para ayudarte. Eso realmente es algo que motiva mucho, y no tenerlo o sentir que yo acudo donde mi jefe y que voy a salir es regañado, eso sí que afecta la motivación y el compromiso. Entonces, desde el punto de vista de lo contrario, pues es muy importante que tú pienses que al ser tú líder de otras personas, está en tus manos desde tu actitud de mentor o no, incidir en el compromiso y las ganas que las personas tengan de estar en el rol, de hacer su trabajo y de estar en donde están en ese momento en su vida laboral. Y por último, y es un aspecto que considero fundamental, es que un mentor guía con ejemplo. Creo que es la mejor manera de liderar. Para mí no cabe la menor duda de que los comportamientos que son contrarios a lo que las personas dicen les quita confianza, o por lo menos yo pierdo la confianza en las personas que dicen algo y actúan de manera distinta. Entonces, si tú quieres ser un buen mentor, si tú quieres ser recordado como esa persona que estuvo allí y que inspiró, lo mejor que puedes hacer es actuar de manera coherente y actuar desde el ejemplo. Dicho de otra manera, sé un buen ejemplo. Y eso hará que las personas aprendan de la mejor manera que se puede aprender. Y es por modelaje, por un modelaje positivo, por un modelaje en el que gracias a tu forma de ser, a tu forma de actuar, a tu forma de proceder, las personas quieran ser como tú. También pensémoslo desde el contrario, y también lo digo por experiencia propia. A veces nos llegan en la vida laboral personas que nos generan una gran confrontación personal, e incluso se nos dificulta relacionarnos con ellas porque representan todo lo contrario a lo que debería ser el comportamiento. Entonces, qué bueno que tú seas ese mentor que las personas quieren seguir por su comportamiento, y no esa persona que las personas, que los otros quieren y que dicen, yo no quiero ser, no quiero comportarme. Esa persona llegó a mi vida para mostrarme cómo no ser, cómo no actuar, cómo no manejar las situaciones, cómo no manejarme frente a las otras personas. Esa es una manera de aprender, es el modelamiento contrario. Pero
como el cerebro no entiende en negativo, o más bien apropia mucho más las ideas y los conceptos desde lo positivo, pues qué bueno que tú puedas ser ese mentor que está inspirando a las otras personas desde su forma de actuar, desde su buen ejemplo y que quieran emular y modelar tus actitudes y comportamientos como líder, como ser humano, como esa persona que está ahí para, desde su experiencia y desde su mayor sabiduría, compartir, precisamente para que las otras personas crezcan y se desarrollen y por supuesto que todos logren los objetivos. Ahora bien, te puedes estar preguntando, bueno, listo, desde la parte conceptual y de la explicación y de los beneficios, listo, ya hay algo que te puede servir para darte ideas. Y la siguiente pregunta que surge es, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cuál debería ser mi comportamiento? ¿Qué debería yo hacer de manera distinta para empezar a tender caminos en donde las personas me vean a mí como un mentor? O para que yo elija, sea bien que la figura de mentor esté o no explícita en el lugar en donde estamos trabajando, para que yo elija tener una postura y una actitud de mentor. ¿Cómo hacerlo entonces? Lo primero es empezar a cambiar la forma como mantienes las conversaciones. Y esto tiene acá dos aspectos que debes tener en cuenta. Lo primero es escuchar más. Escuchar es distinto a oír. De hecho, cuando yo me estaba formando para ser coach, aprendí el concepto de los niveles de escucha. Las personas que trabajamos en estos temas humanos de acompañamiento a otras personas, los terapeutas, los psiquiatras, desarrollamos un nivel de escucha que se llama el nivel 3. Este es ese nivel en el que, además de escuchar lo que la persona está diciendo, somos capaces de percibir desde lo muy sutil qué está pasando allí. Por supuesto, en el ambiente organizacional y para ti como líder, pues eso es un reto y es un desafío y puede que algunas personas lo logren, pero no es la intención de lo que te quiero compartir el día de hoy. Pero lo que sí puedes hacer es pasar del nivel escucha 1, que es cuando tú estás oyendo con los oídos, pero al mismo tiempo estás pensando y estás teniendo tu propia conversación sobre esto que me está diciendo esta persona, cómo me va a afectar, estás juzgándolo mentalmente, así no lo estés diciendo y probablemente tu no verbalidad lo está demostrando. Lo que te estoy invitando es a que salgas de ese nivel 1 de escucha, a que escuches un poco más en detalle, un poco más atento. Y es que esto nos cuesta mucho en esta sociedad donde hoy en día hay muchas distracciones continuas y creemos que estamos escuchando o nos ponemos en modo escuchar a alguien que llega a nuestra oficina, que nos está llamando para comentarnos algo y en realidad no lo estamos haciendo. Porque estoy a la vez mirando mi WhatsApp, porque a la vez estoy mirando mi pantalla del computador y entonces ahí no estás escuchando. Entonces, importante que escuches de manera mucho más atenta y que en las conversaciones hagas preguntas. Haz más preguntas. Este es un recurso lingüístico que yo veo que en las empresas y en los equipos y en general los líderes subutilizan. Y es porque desde también mi experiencia y mi propio aprendizaje en esto, creo que nos enseñaron era que había que hablar más que preguntar. Entonces solemos atender las situaciones o cuando alguien llega a contarnos algo, solemos arrancar a dar nuestro punto de vista, a dar nuestra opinión, a dar línea, a dar cursos de acción. Y si bien en algunas ocasiones es necesario, porque habrá situaciones en las que hay que atender algo urgente o tocará dar una respuesta rápida, si tú te permites no hacerlo en todas las ocasiones, sino en las situaciones que sea posible, devolverle la pregunta, devolverle la reflexión a la persona que te llega con el problema, con preguntas de ¿y tú qué piensas? ¿Tú cómo lo harías? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué caminos ves tú? Ahí estás tú devolviéndole la pelota, coloquialmente hablando a la persona, pero ese es el momento en donde tú estás ejerciendo como esa persona que le permite aprender. ¿Quién da la respuesta? Seguramente encuentran el camino más rápido, pero esa persona estará deshaciendo caso, no estará pudiendo usar su criterio o expresar su punto de vista. En este tema de preguntar, no se trata solamente de preguntar por preguntar, sino extenderse en preguntas
para explorar supuestos, para ampliar la perspectiva, para considerar opciones que de pronto no surgen de primera mano, es bien importante. Allí es donde, y lo digo como mentora, ahí en esa exploración a través de preguntas es que quien está enfrente de ese mentor logra expandir las ideas que consideraba, logra ver que hay otras posibilidades, que sí tiene un criterio, que sí sabe o que en el fondo sí tiene los elementos para dar una respuesta. Eso es muy empoderador, eso genera confianza en la persona. Entonces algo que puedes hacer y que te puede catapultar a ti como mentor es destinar un poco más de tiempo para esta combinación de escuchar mucho más atentamente y a la vez hacer preguntas exploratorias, preguntas que abran la puerta a posibilidades. Definitivamente es una de estas haceres que tú puedes incorporar en tu día a día para hacer una diferencia en la forma como guías a las otras personas. Otra característica y otra acción concreta que hace un mentor es que desafía, reta a las personas, las encamina, los hace salir de su zona de confort. Entonces, muchas veces podríamos creer que la solución es la que ya conocemos, el camino que ya hemos recorrido, la respuesta que yo ya he tenido, y resulta que puede haber otras más. Y esto lo comparto desde mi saber hacer como mentora de líderes y definitivamente la posibilidad que genera una conversación abierta en donde quien tiene la mayor madurez, la mayor experiencia, está allí para preguntarle a la otra persona, para desafiarla, retarla a pensar distinta, encaminarla a actuar de una forma, X o Y puede marcar una diferencia. Y otro aspecto que debes tener en cuenta es mantener la humildad. Insisto en mi relato de hace unos minutos sobre personas que en mi paso por el mundo corporativo me inspiraron enormemente. Eran personas que se mantenían humildes pese a su amplia experiencia, pese a sus años de vida y por supuesto de experiencia laboral, y se mantenían humildes. Entonces, no permitas y no caigas en la trampa de creer que porque ya tienes un rol más alto, porque tienes mayor seniority, entonces ya no te corresponde ser humilde. La humildad es una característica de los líderes excelentes y por lo tanto te invito a que lo mantengas. Y eso va a hacer que seas un mentor mucho más coherente. Porque un buen mentor, representa lo que hace y lo que es. Y por lo tanto debe ser hábil desde el uso de estas tips que te acabo de dar, de generar el contexto, hacer las preguntas, escuchar, desafiar. O sea, es hábil en eso, pero sobre todo es coherente. Recuerda entonces, para ser un buen mentor es importante que tengas una buena disposición, que tengas las ganas de compartir no solamente lo que eres, lo que has aprendido, tu experiencia y tu criterio, sino también tiempo, tu energía en eso. Y en el cómo hacerlo, el generar conversaciones que son distintas puede marcar una diferencia. Te animo entonces a que te permitas explorar la posibilidad de ser un líder distinto, que más que ser un jefe, es esta persona que está allí para sacar y ayudar a que surja lo mejor de las personas que tiene en su equipo. ¿Te animas? Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.